Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos al culto dominical. Le doy las gracias a Dios por permitirme trabajar en su obra. Vamos a inclinar nuestro rostro donde quiera que nos encontremos para pedirle a Dios que sea Él guiando nuestro culto. Amén, hermanos. Oremos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí ante tu presencia, Padre amado. Que seas tú guiando este culto y que sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentre. Espero que todo se encuentre bien en sus hogares, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano, pongan mucha atención porque la palabra que va a entregar el Señor a través de mi hermana la voy a leer ahora, que se encuentra en Josué 3, del 1 al 17. El paso del Jordán. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitimín y vinieron hasta el Jordán. Reposaron allí antes de pasarlo, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no os habéis pasado antes y ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravilla con nosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por toda su orilla todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, y las que descendían al mar de Araba. El mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en directo de Jericó.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó seco. Hermano, le quiero decir que el mismo Dios de ayer, de mañana, es el mismo Dios de siempre, que nunca nos deja de lado y siempre cumple sus pactos. Somos nosotros muchas veces que nos alejamos de Él, de su presencia. Ahora vamos a pasar a la enseñanza. Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga, gusto en verles. No, ustedes me ven a mí, pero Dios les bendiga. Sé que están ahí, ¿no es cierto?, detrás de esa cámara, es para escuchar, ¿no es cierto?, la palabra que el Señor nos va a entregar en el día de hoy. Bueno, primeramente entregada a mi vida. Así que solamente espero entregarla de la mejor manera a través del poder de su Espíritu Santo. Y que no solamente mora en mí, sino que en cada uno de ustedes. Así que doy gracias a Dios por esta palabra, y como leyó ya mi hermana Giselle en Josué de 3, del 1 al 17, que es el cruce al Jordán del pueblo de Israel. Y este cruce al Jordán significaba, ¿no es cierto?, el cruce a la vida eterna, a la tierra prometida, a la cual nosotros también estamos anhelando, ¿no es cierto?, llegar y conocer algún día. El título que le coloqué a la prédica, hermano, es que como cristianos ya debiéramos estar viviendo en lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural no es porque, no sé, porque esperamos, ¿no es cierto?, nosotros llegar a hacer algo dentro de aquello, dentro de lo sobrenatural, dentro de lo que no es lógico para el ser humano. En lo sobrenatural debiera ser ya nuestra vida, debiéramos estar viviendo de milagros en milagros y de tanta grandeza. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Dios en que dice su palabra que Él es Dios de milagros, Dios de lo imposible, Dios de lo sobrenatural, es Dios de tantas cosas imposibles. Esa es la vida y nosotros somos sus hijos, debiéramos estar viviendo en ese tiempo de lo sobrenatural, como lo empezó a vivir el segundo remanente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto. Sabemos que el primer remanente, hermanos, que salió, no llegó a la tierra prometida, a pesar de que vivió de milagros. A pesar de que Dios estuvo con ellos en todo ese caminar, pero ellos no pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su vida no la santificaron para Dios. Ellos no se separaron nunca de las costumbres del mundo, en este caso de Egipto. Ellos idolatraban a dioses. Ellos, a pesar de que veían la mano de Dios en que cómo los sacó de Egipto por un milagro, cómo los llevó por el desierto y los hizo vivir ahí a través de milagros, solamente por su mano misericordiosa, ellos no creyeron nunca, nunca se volvieron a Dios. Y si eso, hermano, ellos vivían, eso nos enseña ahora que en este tiempo los milagros, hermano, no nos llevan a la vida eterna. Lo que nos lleva a la vida eterna es una vida en santidad, como Dios quiere, separarnos del mundo, ser unos cristianos, como se dice, de tomo y lomo, llenos de la presencia de nuestro amado Dios. Aquí el segundo remanente estaba próximo, hermano. A ese fue el que obedeció, ese fue el que permaneció, ese fue el que creyó realmente en Dios. Él es el que puso realmente esa confianza en Dios. Se dejó guiar por su siervo Josué, quien representa, ¿no es cierto?, a nosotros nuestras vidas ahora, nuestro amado Señor Jesucristo. Josué fue un siervo de Dios. Guió al pueblo de Dios para que conquistaran aquella tierra prometida. Así como Dios quiere que nosotros lleguemos también a la tierra prometida, guiándonos a través de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro camino a seguir, Él es nuestro ejemplo. A Él es quien debiéramos
tener nuestros ojos puestos en Él siempre. Josué le dio todas las instrucciones a su pueblo, ¿no es cierto?, quien la transmitió a través de todos sus líderes, de su ejército. Les dijo todo lo que tenían que hacer una vez que estaban ahí al borde, ¿no es cierto?, acampando al borde del río Jordán para cruzar a la tierra prometida, para conquistarla. Nosotros también, hermanos, la única manera en que tenemos la posibilidad de algún día llegar a esa tierra prometida, a esa vida eterna, es colocando nuestros ojos en Dios, guiándonos a través de su caminar. Él va delante de nosotros. ¿Cuáles fueron las instrucciones al pueblo de Israel? Ustedes seguirán el arca, ustedes no conocen el camino a seguir. Así que deben estar pendientes, deben seguir con su vista el arca. Cuando el arca se empieza a mover, ustedes se moverán, ustedes le seguirán. Ahí decía que tenían que incluso haber una distancia de cerca de 1 kilómetro entre el pueblo de Israel y el arca, por la santidad que emanaba, ¿no es cierto?, de ese arca que representa a Dios. Nosotros, hermanos, lo mismo, tenemos esa posibilidad. El Espíritu Santo mismo mora, que es Dios, mora en nuestras vidas para guiarnos, para poder cruzar y llegar a esa tierra prometida. Y que no veamos obstáculos. Aquí había un gran obstáculo, un río desbordado en tiempo de primavera, el cual, ¿no es cierto?, se agrandaba su caudal unas 100 veces más de lo normal. Se desbordaba. Pero para ellos no era ese el problema, sino que ellos querían llegar a la tierra prometida. Ellos sabían que de una u otra manera, ese Dios de milagro, al cual siempre habían conocido en toda esa trayectoria, en todos esos años, Él de una manera u otra los iba a hacer cruzar. Y ese río representa en nuestras vidas, hermanos, quizás todos los problemas que acarreamos muchas veces nosotros. Muchas veces no dejamos que Dios moldee nuestra vida y tenemos esas corrientes nosotros que nos arrastran, que son peligrosas también, porque no nos dejarán llegar a la tierra prometida, nos arrastrarán con ella. Muchas veces el enojo, el no perdón, el no creer en Dios, el no confiar en Dios, el no poner nuestra vida para santificarla delante de Dios. Son todos esos problemas. Antes de cruzar a la tierra prometida, Dios necesita tratar con nosotros. Dios no necesita que veamos los milagros como una manera de salvación, porque el primer remanente los vio durante toda la vida, desde que Dios los sacó del mundo, así como nos ha sacado a nosotros. Y cuando les dice cruzar el mar rojo, que significa en este tiempo cuando nosotros hemos recibido a Dios, pero muchos dijeron, Dios les dijo, síganme, sigan mi caminar, pero muchos se desviaron y muchos nunca llegaron a amar a Dios. Al contrario, eran rebeldes, exigían a Dios y reclamaban por todo, no confiaron en Dios nunca. Pero el segundo remanente aprendió la lección, aprendió a amar a Dios, y eso nos llevaría a conquistar finalmente la tierra prometida. Lo mismo desea Dios de nosotros hoy. Así cuando nosotros decidimos seguirle, decidimos aceptar porque hizo algo milagroso en nuestra vida, pero ese milagro, hermano, inicial que nos tocó, que nos removió y que pudimos decir, oh Dios, yo quiero seguirte, yo quiero amarte hasta la muerte y conocerte algún día, pero en el camino muchos se han quedado con esa promesa, y ese milagro que hubo en su vida inicial cuando Dios los tocó, porque era algo milagroso, hermano, se olvidaron, y ese milagro no es suficiente para poder llegar a la tierra prometida. Es algo mucho más. Es algo mucho más que necesitamos para poder llegar a ver algún día a nuestro Dios. Y el Dios lo que pide es santidad en nuestras vidas, es separarnos del mundo de una vez por todas, hermanos. Es dejar lo que estamos haciendo. Hacemos lo mismo que hace el mundo. No nos diferenciamos en nada muchas veces. Y eso es una pena, porque debiéramos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Dios quiere que guiemos nuestro caminar
a través de los pasos de nuestro amado Señor Jesucristo, de su amado Hijo. Así cuando Josué dio la orden a su pueblo de que para cruzar solamente tenían que seguir el arca que representa a Dios, nosotros, nuestro caminar, nuestra vista debe estar puesta en nuestro amado Dios para poder llegar a la tierra prometida. Y cuando crezcamos en eso, cuando nuestro amor sea tan grande por nuestro amado Dios, cuando haya obediencia en nosotros, cuando haya sumisión, cuando hagamos todo lo que Él nos pide, podremos seguir avanzando, estaremos a un paso de esa tierra prometida. Y no hay obstáculo. Y estando llenos de la presencia de Dios, hermano, no veremos esos ríos, no veremos ese río grande, lo veremos, pero no será un problema para nosotros. El enemigo nos pondrá un montón de obstáculos para seguir avanzando. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada en Dios y seguimos su caminar, nada nos va a desviar y veremos la salida para todo aquello. Él abrió de una manera milagrosa ese río, separó las aguas. Ellos decían, estamos confiados, vamos a esperar, cuando avance el arca nosotros avanzaremos, cruzaremos y nosotros estamos deseosos por ir y conquistar la tierra prometida. Esto no es nada, el río no es nada, pero para nosotros, hermanos, muchas veces, porque no estamos cimentados bien en nuestro Señor, porque no hemos sido apartados para el mundo como Dios quiere, todas esas dificultades hacen que nos detengamos, hacen que veamos el río como un obstáculo gigante. Y nosotros no debiéramos ser así, hermanos. Deberíamos vivir ya en lo sobrenatural, que los milagros sean a diario parte de nuestra vida, que podamos orar por un enfermo y sea sanado, que podamos pedirle a Dios un milagro para nuestra vida y sea hecho, que podamos interceder por muchos más que aún no conocen a Dios, pero no lo hacemos, hermano, no hay poder en nosotros. Cuando se cruzaron los sacerdotes, eran 12 sacerdotes que cargaban el arca. Y ellos sabían que cruzando le siguieron todas las instrucciones. Dios permitió incluso, ni siquiera que por fe, que se separara el río antes que ellos cruzaran. Los sacerdotes debieron mojar sus pies al borde del río. Primeramente, confiar hasta último momento en su Señor, en su Dios. Y ahí sucedió el milagro, eso maravilloso. Se separó ese río y pudieron cruzar en seco. En seco, hermano. Ni siquiera ese lodo cenagoso que se junta en el fondo por la humedad, todo aquello se secó. Pudieron cruzar en seco todo el pueblo de Israel. Los 12 hombres llenos de la presencia de Dios que sostenían el arca, esos fueron los sacerdotes, pudieron sostener y quedarse al medio del Jordán mientras cruzaba todo el pueblo. Así Dios espera que nosotros crucemos, que sus hijos podamos seguir adelante, podamos seguir avanzando. Y hermano, esos sacerdotes nos representan a nosotros hoy en este día, en que nosotros tenemos que sostener, levantar el nombre de nuestro Dios, proclamar el Evangelio de Cristo, para que muchos más, hermano, para que muchos más puedan cruzar junto a nosotros ese río. Ellos pasan por tantas dificultades, tantos problemas, hermano, hay tanta gente necesitada y nosotros no hacemos nada. Y Dios quiere que nos levantemos. Solamente 12 hombres ayudaron, hermanos, a que cruzaran millones ese río sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Así Dios quiere que nosotros hagamos ese trabajo para que muchos más puedan llegar a la tierra prometida. Dios quiere de nosotros consagración, Dios quiere de nosotros santidad, Dios quiere que nos separemos del mundo, Dios quiere que hagamos lo que Él nos ha pedido. Podemos hacerlo, pero solamente mirando a Dios, solamente siguiendo a Dios, que nuestra vista no se desvíe. Decía ahí las instrucciones: sigan a Dios, sigan el arca, porque ustedes no conocen el camino, se pueden desviar. Nosotros igual, hermanos, cuando no seguimos a Dios, cuando no seguimos su caminar, el caminar de Cristo, nos vamos a perder. Y hay muchos que se han perdido en este caminar.
Y el caminar, hermanos, no significa que podamos llegar a la salvación, como el pueblo de Israel. Caminaron por años, pero muchos lamentablemente no llegaron a la tierra prometida por no consagrar su vida a Dios. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Dios quiere que empecemos a tener esa santidad en nuestras vidas, que nos separemos del mundo, que no hagamos lo que el mundo hace. Dios nos quiere de una manera poderosa para que muchos más puedan cruzar. Y hermanos, la vida, nosotros estamos como en ese tiempo, estamos ya en el periodo del segundo remanente. Estamos próximos a la tierra prometida. Dios viene, Jesús, Cristo viene pronto por nosotros, pero nosotros no lo vemos. Quizás ese río, esos problemas, todas esas circunstancias no nos dejan ver que estamos a un paso, a un cruce para llegar a esa tierra prometida. No deje que el enemigo nos detenga. El río, el enemigo es así. Nosotros debemos atravesarlo así. Esa cruz que se forma, esa cruz es la que nos hará vencedores. Es la cruz por la cual murió nuestro amado Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, sigamos perseverando, sigamos buscando de nuestro Dios y haciendo lo que Él nos pide para que podamos llegar a ver. Josué dijo: mañana veremos maravillas, mañana veremos el poder de nuestro Dios. Y ese poder, hermano, la maravilla que Dios quiere que veamos, no es el cruzar el mar, el Jordán, no es los problemas. Podemos enfrentarlos sin ningún problema, hermano, aquello, enfrentarlo en manera sobrenatural, que es lo que debiéramos vivir como hijos de Dios. En la maravilla que hablaba Josué no era cruzar ese río. La maravilla para Josué, el decir: mañana veremos la maravilla, la verdadera maravilla en la vida de los hijos que veremos, será cuando lleguemos a la vida eterna, cuando lleguemos a esa tierra prometida. Josué no nombraba el río Jordán que se iba a dividir como una maravilla. Eso no era nada. La maravilla, como le digo, igual que para nosotros, debe ser llegar a la tierra prometida. Ahí sí que nos deslumbraremos. Ahí sí que llegaremos a comprender lo maravilloso que era realmente llegar a ese lugar. Así que, hermanos, sigamos perseverando, sigamos buscando de nuestro amado Dios para que podamos llegar. Y ya es el tiempo. Nosotros somos el segundo remanente y tenemos que ser, para cruzar, para llegar a la tierra prometida, tenemos que creer en Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que seguir sus pasos, tenemos que fijar nuestra meta en llegar al lugar donde Él quiere llevarnos, no donde el enemigo. Y todo lo demás en esta vida será de una manera mucho más hermosa, hermano, porque viviremos de victoria en victoria. Así es como debemos vivir, hermano, en lo sobrenatural, de victoria en victoria, confiando siempre en nuestro amado Dios, no temiendo a nada, no temiendo a tus problemas, no temiendo a tus dificultades, a tus enfermedades, a todo lo que pueda acarrear, ¿no es cierto?, nuestra vida. No debemos temer a nada, debemos ser ya, empezar a vivir desde este momento, hermano, en lo sobrenatural, hermano, porque estamos a un paso de la tierra prometida. No vaya a ser que nos quedemos acá, hermano, y podamos ver cómo otros cruzan y nosotros podamos decir en algún momento lastimosamente que hemos perdido esa salvación, esa vida eterna, por no dejar las obras de la carne, por no dejar nuestra naturaleza de lado y hacer lo que Dios nos pide. Así que, hermanos, sigamos perseverando, sigamos buscando y no temamos a estos ríos que se nos presentan, porque somos más que vencedores. Amén. Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos, y a seguir perseverando en Él. Ahora, hermano, vamos a orar a nuestro amado Dios y para darle gracias, ¿no es cierto?, por esta palabra. Amado Dios, te
Te doy gracias, oh Dios, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor para con nuestras vidas, por tu inmenso poder, oh Dios, porque tú eres Dios de lo sobrenatural. Gracias, amado Dios, porque no hay obstáculo alguno, oh Dios, para seguir en tus caminos. No hay obstáculo, Dios, que no podamos enfrentar. No hay problema, oh Dios, no hay enfermedad, no hay aflicción, no hay problemas de trabajo, Dios, que no podamos enfrentar, Padre amado, porque tú, oh Dios, estás ahí para solucionar todo aquello. Oh Dios maravilloso, ayúdanos a buscar de tu reino primeramente, oh Dios, y de tu justicia, para entender que todo lo demás es añadido automáticamente, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a poder perseverar en nuestro caminar, para poder llegar a esa tierra prometida. Oh Dios maravilloso, necesitamos cambiar, necesitamos ya, oh Dios, transformar nuestra vida, santificarnos, separarnos del mundo, Dios, separarnos del pecado, para consagrarnos completamente a ti, oh Dios, porque como dice tu palabra, sin santidad nadie verá a Dios. No es por milagros, oh Dios, que llegaremos a tu presencia, porque tus milagros están, porque los milagros eres tú, oh Dios maravilloso. Lo que tú quieres, oh Dios, es que confiemos plenamente en ti, que te obedezcamos, que consagremos nuestra vida para poder, oh Dios, conquistar esa tierra prometida. Está a un paso de nosotros, nosotros somos ese segundo remanente que ya está próximo a conquistar esa tierra, pero debemos santificarnos, debemos honrar tu nombre, debemos darte el tiempo que tú te mereces, debemos dejar de lado todas las cosas que ofrece este mundo, esta tierra, para no desviar nuestro camino, Dios. Todo aquello, Dios, nos distrae, todo aquello quita nuestra vista de ti, oh Dios, y nos hace que desviemos nuestro camino. Ayúdanos, oh Dios, a vivir de victoria en victoria, que los milagros en nuestra vida sean el pan de cada día, oh Dios, como hijo tuyo, Dios. Creemos, oh Dios, en que si seguimos, Señor, tu caminar, podremos ver todo aquello y mucho más, esa maravilla final, porque esa maravilla, oh Dios, de los milagros, no es lo que tú esperas, oh Dios, al final en nosotros. Tú lo que quieres es que veamos esa maravilla gigante, tremenda, de vivir junto a ti, de conocer ese lugar maravilloso, donde fluirá la leche, la miel, oh Dios, para nuestras vidas, donde ya no habrá problemas, donde ya no habrá dificultad. Ayúdanos a seguir esperándonos, pero por aquello, Dios, que las cosas del mundo no nos atrapen, que no nos afanemos por todo aquello. Ayúdanos a seguir adelante, Padre bendito, y a conquistar, oh Dios, y algún día vivir eternamente junto a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a seguir perseverando y que nada nos detenga. Todo esto te lo agradezco en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, le damos gracias al Señor por su enseñanza. Lo dejo invitado al siguiente culto dominical y acuérdense de compartir, darle me gusta, poner corazoncito para que la página igual vaya subiendo y que esto sea de bendición para otras personas. Amén, hermano. Hasta el próximo culto. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora
puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Señor, que un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación.